rondando todo lo que tiene que ver con esta información que dio a conocer el INDEC en las últimas horas y que tiene que ver con un índice inflacionario del 7,4% en el mes de julio en nuestro país. Para ello vamos a consultarle precisamente a un economista que nos va a ayudar en todo caso a entender algunas cuestiones. Le damos la bienvenida a Matías Martínez, economista él, que bueno, solemos también consultar algunas veces aquí en nuestro noticiero. Matías, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien. Matías, la causa principal o las causas principales de este 7,4% en el mes de julio, uno entiende a veces cuando escuchan los medios a los especialistas decir que básicamente lo que ocurrió con la salida de Guzmán, con el paso de Batakis, con todo lo que ocurrió allí en Economía de la Nación, es seguramente uno de los motivos principales. ¿Es ese? ¿Hay algunos otros? Mira, yo creo que las causas se vienen acumulando ya de hace tiempo, que son los famosos desajustes que hablamos los economistas. O sea, tenemos desajuste a nivel macro en toda la economía y obviamente si uno va arreglando esos desajustes cada vez se empeora. Y recuerdo que hace 8 años decíamos que un poco de inflación era necesario porque eso incentivaba el consumo y bueno, siempre subestimamos la inflación. Ahora estamos llegando a un punto de una inflación un poco más de un 70% interanual y evitamos hacer esos ajustes, que para ahí la palabra ajuste es distorsionada porque siempre cuando sube un gobierno dice nosotros no venimos a ajustar, pero vos fijate que hoy una inflación de un 7% significa que al asalariado le comiste en un mes, le aplicaste un impuesto de un 7%, porque en realidad la inflación es el impuesto para el tenedor de pesos. ¿Y quién tiene pesos? Aquel que consume todos los días. Ahora, el que puede ahorrar en dólares o se puede capitalizar o estoquear, ese sufre inflación pero de otra manera. Pero el que hoy está sufriendo inflación es el asalariado y es con impuestos mensuales que son, te lo marca este índice. Es decir, ten en cuenta que... Sí. Matías, ¿cuál es... ¿dónde hay que ajustar? ¿Dónde se debería ajustar? Porque siempre se dan varios análisis, la gente no termina entendiendo nada porque la gente básicamente lo que interesa es poder ir al lugar que tenga, donde tenga que ir a comprar, que esté el elemento y que lo pueda pagar básicamente. Esos ajustes que los gobiernos le temen a la palabra, pero que hay que hacerlos, ¿por dónde pasarían? Bueno, la realidad es muy buena tu pregunta porque hay que ir hacia esa dirección. Mira, los déficits fiscales son básicamente la diferencia entre el ingreso y el gasto. Si el ingreso está por debajo del gasto, vos tenés, fíjate, este desfasaje que te vas a tener que ajustar. Tenés dos opciones, o subir el ingreso para que se igualen, o bajar el gasto. O sea, esto es algo de economía doméstica. Ese déficit, o haces que aumente la producción, que en el corto plazo se complica, porque eso necesita de otro tipo de política, o bajar el gasto. Hoy, el gran gasto que existe es que lo que se viene hablando hace tiempo, que lo planteó Guzmán, después se tardó en aplicar, en los subsidios. Vos ten en cuenta, vamos a hablar de datos, mi boleta de luz es de 2.300 pesos. O sea, y si vos lo comparás en términos de kilo asado, estamos hablando de un kilo 600 asado. Es decir, algo tan básico como la luz y tan importante es lo que consumo en 1,5 kg de asado al mes. Si vos te pones a comparar, es bajo. No es que la luz es baja en Argentina, simplemente que el 70% de la boleta por lo general sufre algún tipo de financiamiento por parte del Estado. Bien ahí, discúlpame, bien ahí, pero yo te interrumpo para intentar entender. Está bien, el mayor gasto se da por los subsidios. Si el gobierno saca los subsidios en cuanto a la luz y gas, mirá si lo hiciera un poco general, ¿no? O más masivo, ¿cuánto tendríamos que pagar de luz y de gas? Y ahí la gente se agarraría a la cabeza. Bueno, vos ten en cuenta que en mi caso, a mí sí sacaría todos los tipos de subsidios que hay, porque hay subsidio al transporte, al transporte del tendido eléctrico. Yo tendría que estar pagando alrededor de entre 4.500 y 5.000 pesos, quizá un poco más. Pero bueno, a lo que voy es, ahora, ¿a quién le sacar los subsidios? Ahí viene la otra pregunta, ¿o cómo sacar los subsidios? Claro. Porque obviamente que no es lo mismo que me lo saquen a mí, que se lo saquen a mi compañero que tiene familia con 4 hijos. Claro. Entonces, ahí viene la cuestión de cómo aplicar la quita subsidio. Y ahí es donde se está embarrando porque lo están haciendo individualmente, subiendo un formulario. Yo creo que hay otra alternativa, tranquilamente lo puedo hacer por zona. No es lo mismo alguien que vive en el centro, alguien que vive en un barrio popular. Y ahí
básicamente vos podés, lo que llamamos el economista, cruzar datos, es decir, directamente con el ID del impuesto inmobiliario. Bueno, hay mucha alternativa, pero esos gastos hay que resolverlos. Hoy lo que va a pasar seguramente es, se va a ajustar por el lado de los subsidios, no va a alcanzar, y otro impacto que va a tener es van a ajustar por el lado de las transferencias que realizan las provincias. Es como que van a intentar desligar el problema. También podemos entrar en ese tema, que si la provincia tiene la culpa o no. Bueno, pero la mayoría de las provincias dependen del centralismo que existe en la recaudación y la distribución de los gastos. Ese es otro problema estructural que tenemos, porque vos decís, bueno, ¿por qué cada provincia no intenta hacerse responsable de sus ingresos y de sus gastos? Bueno, ya ahí tiene otro problema. Pero esas son las dos. Y hay un tercer punto, disculpame, que es la obra pública, que por lo general no se intenta ajustar ahí, más que nada cuando se vienen años eleccionarios. Pero ahí va a tener los 3 puntos donde seguramente se va a ajustar. Matías, cuando se habla de déficit por parte del Estado, de donde el Estado está gastando más, suele uno entender, por tanto que ha escuchado, sobre todo de economistas con determinada línea, que es como si el Estado gastara mucho en empleados públicos, en sueldos. La gente tiende en general a pensar eso. ¿El Estado Nacional está gastando mucho en eso? A ver, también esa pregunta está buena, porque vos tenés dos opciones, lo que te lo dije hoy. O intentás que aumente la producción para que aumente la recaudación, y ahí el gasto se va achicando en términos relativos. Esa es una opción. Ahora, si crece el gasto y la producción queda igual, obviamente el porcentaje del gasto público se incrementa. La parte salarial estatal no hace mucha diferencia, como sí hace diferencia hoy que tenemos, que ahí no quiere decir que estoy diciendo que hay que recortar, pero el problema que tenemos previsional, tengo un problema previsional porque los ingresos por recaudación, o sea, el aporte, no se igualan al gasto. Es decir, calcularle que hoy por mes se están pagando 10 jubilaciones y detrás de esas 10 jubilaciones hay 4 aportantes. Es decir, tenés 6 aportantes que se están utilizando otro tipo de impuestos. Por ejemplo, necesitas subir ganancia, IVA o no bajar ingreso bruto. Esa es una de las distorsiones que tenemos en la economía. Y que esos son los famosos problemas estructurales. Bien. Entonces, el principal gasto hoy del Estado está en materia, primero, previsional y social, y después subsidio. Ahora, el primer punto no es fácil de tocar y no se hace un día para el otro con un decreto como queremos que se haga. Obvio. Porque eso es más profundo. Lógico. Lo que sí se está atacando a lo segundo, que tiene una mayor facilidad al momento de gestionar o modificar. La última consulta, porque se nos va el tiempo, Matías. Estaba viendo que lo que mayor incrementó el índice inflacionario de julio es recreación y cultura, y hotelería y gastronomía. O sea, no estamos hablando básicamente de los alimentos que uno tiene que comprar todos los días para comer. Digo, lo que más incrementó, ¿no? Recreación y cultura y hotelería y gastronomía, que tiene que ver con el paseo, con la recreación, con lo que se tuvo que acomodar esos sectores, digamos, para nivelar por todo lo que perdieron también en la pandemia. Yo lo que quiero preguntar por último es lo especulativo, cuando se dice que hay empresarios y sectores que especulan en un momento de crisis como esta. ¿En dónde lo ubicás a eso? La verdad está muy buena tu pregunta, Sonia, porque las personas van a entender muy bien qué es lo que está pasando. Primero, el término especulación. Yo especulo, todos especulamos en todo momento. Es decir, la palabra preocupación no es mala. Lo malo es como la palabra desconfianza. Es decir, ¿cuándo vos desconfiás? Vos desconfiás cuando vos tenés miedo que te engañen. Ahí es cuando arrancás a desconfiar. Lo importante es que haya confianza y cuando hay confianza no hay especulación. ¿Qué es lo que hacen? Todo aquel que hoy tiene una ganancia, por ejemplo, vamos a ver, yo pongo previaje, ¿bien? Y tengo, ese previaje impacta en un hotel en Bariloche que tiene mucha ganancia. La pregunta sería, esa persona, ese dueño de ese hotel que tiene la ganancia, ¿qué hace con esa ganancia? Por ejemplo, si vos sos la dueña del hotel, eso soy yo, y yo no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Sabes lo que hago? Compro dólares. Vos me decís, pero estás especulando. Y sí, estoy especulando. Pero el Estado te está financiando. Y sí, pero ahora, en esta sociedad capitalista, ¿qué es lo que hace la gente? Busca maximizar su ingreso. Y cuando hay desconfianza, por más que vos inyectes emitiendo, va a terminar en el dólar, porque la desconfianza se basa en que no sabés lo que va a pasar de aquí a 2 o 3 meses. Por ejemplo, vos fíjate, hace una semana, creo 2 semanas, subió Massa. Todavía no ha tomado las medidas que están esperando que se tomen. ¿Qué se genera eso? Desconfianza. Pues, pero si él subió y yo confié en que iba a actuar, iba a modificar estas cosas y no lo está haciendo, ¿qué actitud tengo que tomar con mis ahorros o con mis pesos que hoy tengo?
Sí, también No sé estamos por ahí intentando acelerar cosas que me imagino que sean un poco bastante más complejas de decidir, ¿no? Pero bueno, me quedo con esa última, el último concepto que hablas vos de la incertidumbre. En definitiva, la madre de todos estos males pareciera ser esta incertidumbre, esta falta de desconfianza que va generando en escala todo lo demás que fuiste explicando. Matías, gracias. no, por favor, Sonia, que te va muy bien. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Matías Martínez, economista entonces que nos ayudó a entender un poco este índice inflacionario que se sigue acumulando en nuestro país.